Somos tu voz. A esta hora, amigos oyentes, vamos a establecer conexión con Daniel Tarazona. Hemos hablado con él en otras oportunidades. Él es el CEO de la organización no gubernamental Magdebay y está en Perú. Y por supuesto con él queremos hablar a propósito no solo del endurecimiento de las medidas migratorias en Perú, sino también evidentemente todo lo que ocurrió previo, durante y después del partido que Venezuela disputó en Lima, la capital de Perú, con el combinado nacional de ese país. Daniel, es un gusto siempre conversar con usted. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Vanessa, ¿qué tal? Para mí también es un gusto poder conversar contigo. No, y además, gracias. Nosotros estamos viendo con mucha preocupación los últimos acontecimientos. Primero debo decir que como Magdebay, como persona de bien, respaldamos todas las medidas que el Estado está adelantando para garantizar que los migrantes que ya estamos residenciados en el Perú podamos desarrollarnos y estar de una manera regular y garantizar que las personas que estemos acá estemos debidamente identificados, podamos hacer goce y disfrute de todos los derechos. Sin embargo, las medidas que se han tomado en las últimas horas creo que ponen en juego, ¿no? En jaque o en riesgo todos esos avances que hemos tenido en materia de integración migratoria, porque a nuestro parecer es una medida que ayer justo en la red social X lo tildé como un poco populista, porque no está enfocado en garantizar que las personas que ingresen al partido sean personas de buen proceder, sino que se hizo un show mediático en todo esto, y lo que pasó después sencillamente lo confirma. Lo que pasó al final es un acto cuyos funcionarios que participaron en esa agresión hacia nuestra selección contradicen, ¿no? las buenas actitudes que la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior y Migraciones han adelantado. Hace un par de semanas nos reunimos con el exministro del Interior y los comandantes del alto mando de la Policía Nacional del Perú, y justo conversábamos sobre esto y de que nuestra preocupación era que se le fuese a dar un tinte político por parte del Estado para tomar esta situación como una política de Estado un poco discriminatoria. Ellos nos garantizaron de que no sería así. Sin embargo, esa acción que tuvieron el día de ayer nos preocupa. Pero algo que me preocupa aún más, Vanessa, es que por parte de la Embajada de Venezuela en el Perú no ha habido ningún pronunciamiento. Creo que el deber ser es que como Estado democrático pudieran hacer un llamado al Estado peruano a sus pares acá en el Perú para que se respete el derecho de los venezolanos en el Perú y no se estigmatice a una población en general. Creo que es algo muy preocupante que nos llama a nosotros, y hace tiempo lo dije y hoy lo vuelvo a repetir acá en este espacio, de que es necesario que nos sentemos a conversar el Estado venezolano, el Estado peruano y las organizaciones que hacemos vida acá en el Perú, para poder garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, pero también ver la forma de que nuestros connacionales respeten la normativa del Estado peruano. Sin embargo, es algo que tiene que ir a la par y de la mano, poniendo por delante siempre el respeto de los derechos humanos, porque no podemos olvidar de que estamos tratando con seres humanos. De hecho, Daniel, justamente le iba a preguntar si a propósito de, además en medio de toda esta crisis política que ha habido en Perú y con el cambio de gobierno, también ha cambiado la política frente al tema de la migración, porque por ejemplo Dina Boluarte, la actual presidenta, decía que cientos de venezolanos estaban regresando por voluntad propia luego de no haber podido regularizar su estatus en Perú, y que ella estaba como que tomando acciones justamente a propósito de la inacción que había habido en gobiernos anteriores. Ha habido un cambio, para bien o para mal, pareciera más bien, desde que llegó Dina Boluarte al poder. Y por otra parte, Daniel, ¿cómo hacer para lograr un proceso de integración de manera efectiva? Poder lograr que esos venezolanos que están llegando a Perú se puedan integrar a la sociedad y no más bien, como se ha hecho hasta ahora, fomentar esa xenofobia, esa división, esa estigmatización de la migración. Sucede que la inacción por parte de nuestro gobierno lleva a que el gobierno peruano tenga que tomar las decisiones que toma sin consultar o basándose en sus políticas internas. Obviamente, como Estado venezolano, como organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, no podemos inmiscuirnos en las políticas de Estado. Sin embargo, como principio diplomático o como principio humano, cada embajada o cada gobierno tiene que impulsar
el respeto de sus connacionales dentro del territorio en el que se encuentran. Y eso no lo hemos visto, no hemos visto un pronunciamiento por parte de la embajada, no hemos visto una exhortación por parte de la Cancillería venezolana hablando sobre la situación que se está viviendo acá en el Perú. Por eso es que el llamado que yo hago en nombre propio y en nombre de la organización a la que represento, que es MACDEVAI, es a un diálogo para poder tomar esas medidas en conjunto, de manera bilateral, para que aquellos connacionales que deseen regresar porque no pudieron adaptarse al país, porque no consiguieron las oportunidades que estaban buscando, porque sencillamente no se sienten cómodos estando acá y es válido, puedan hacerlo de manera segura. Ahora, no vamos a culpar al Estado peruano o a tacharlos por unas medidas bien tomadas o no tan acertadas, sino que es un trabajo que se tiene que hacer articulado. El Estado peruano, no solamente el gobierno de Dina Boluarte, que han replicado algunas acciones que otros gobiernos han realizado. Por ejemplo, el PTP fue una iniciativa que adelantó el presidente Kuczynski en el 2017-2018, y es algo similar a lo que se hizo hoy en día con el CPP en el gobierno de la presidenta Boluarte. Pero hay una característica que tiene la migración venezolana, y es que muchos de nosotros hemos venido al país sin una documentación adecuada. Y hacer un trámite ante la embajada venezolana, aparte de que es un poco tediosa porque a veces los funcionarios, debido a la alta afluencia, son un poco ariscos a la hora de atender a la población. El costo de tramitar, por ejemplo, una acreditación de identidad para aquella persona que perdió su cédula, no tiene pasaporte, o no tiene cédula de identidad, porque hemos encontrado mayores de edad sin cédula de identidad, no tramitaron nunca la cédula en Venezuela. Tramitar una acreditación de identidad tiene un costo muy alto para un migrante común, son $80. Es un costo que muchos no pueden pagar. No solamente el costo, sino que la centralización que existe de la embajada, que solamente funciona en Lima Metropolitana y no estamos viendo tantos operativos en las regiones, es que la población no solamente tiene que pagar los $80, sino que tiene que trasladarse desde el interior del país a la capital para poder hacer un trámite, y eso es un costo muy elevado. Recordemos que Perú es un país informal y acceder a la formalización tiene algunos desafíos todavía que el Estado peruano está trabajando en ellos, y más difícil es para la población extranjera que quiere integrarse acá en el país, pero ni el Estado venezolano ni el Estado peruano garantizan medidas que puedan hacer efectiva esa integración. Entonces hay esfuerzos, sí, pero los esfuerzos que han habido no son suficientes. No son suficientes porque hay muchas cosas que debemos trabajar de manera articulada. Y es algo en lo que hemos fallado en los últimos años, que no hemos articulado con el Estado venezolano. Ya el tema del reconocimiento al Estado venezolano y el restablecimiento de las relaciones se vio en este gobierno, pero no hemos visto avances en materia de articulación para poder atender esta crisis. Se han articulado para ver el tema de las expulsiones, pero no podemos hacer a la vista gorda de que habemos un grueso número de venezolanos que estamos residenciados ya acá, pero no sentimos que haya protección por parte de nuestra embajada. Entonces es algo que debemos ver, y que creo yo que el Estado venezolano tiene que prestar una atención bien especial a lo que sucede con los venezolanos acá en el Perú, y hacer un llamado también a que el sistema de Naciones Unidas pueda prestar mayor atención y distribuir mejor los recursos para atender a esta migración y estos desafíos que tenemos, porque han pasado 6 años de que se dio la ola más grande, de 5 años de que se dio la ola más grande. Sin embargo, los avances que hemos tenido, damos 2 pasos adelante y 3 pasos atrás. Entonces no podemos estar retrocediendo tanto, sino que más bien debemos buscar la forma de avanzar. Y la única forma de avanzar que tenemos ahorita es sentándonos, dialogando entre el Estado venezolano, el peruano y el tercer sector, para poder buscar la forma de garantizar de que nuestra población se integre. Y eso pasa porque tengamos una calidad migratoria residente en el país que le pueda dar la seguridad al sector privado de que las personas extranjeras en el país están con una residencia legal, una residencia verificable, que podemos saber dónde están, quiénes son, cómo se llaman, cuáles son sus antecedentes en el país de origen, si tienen antecedentes en otros países. O sea, yo creo que lo que falta para poder garantizar y avanzar hacia la integración es mayor articulación. Vuelvo y repito, quizás suene un poco cansón, pero tiene que participar el Estado peruano, el Estado venezolano y la sociedad civil organizada. Claro. Sin dejar por fuera el sistema de Naciones Unidas.
Están escuchando a Daniel Tarazona, les reitero amigos oyentes, él es el CEO de la organización no gubernamental MACDEVA y está en Perú. Daniel, un par de preguntas. Por una parte, bueno, en estos días hablábamos con una socióloga, investigadora venezolana que se dedica a este tema de la migración, ¿no? Hablábamos justamente sobre lo que está pasando en Perú. Y ella decía que desde figuras de gobierno, por ejemplo, a través de medidas de este tipo, como las que hemos visto en días recientes, en alguna medida se fomentaba la xenofobia. Pero pregunto también hasta qué punto a veces nuestros propios coterráneos contribuyen en eso de reproducir estereotipos que para nada benefician a la migración venezolana en Perú. Y por otra parte, Daniel, justamente usted hablaba de las expulsiones. ¿Cuál es la realidad hoy? Porque incluso en algún momento hasta Ecuador llegó a plantear, después se retractó, pero una especie de corredor humanitario a propósito de los venezolanos que estaban siendo expulsados de Perú. Sí, bueno, creo que es muy necesario que el corredor humanitario se implemente, porque hay muchas personas que están retornando no solamente del Perú, sino de diferentes partes del mundo. Entonces, para nosotros representa un desafío poder retornar por vía terrestre a Venezuela de manera regular. Ejemplo, podemos salir de Perú y no pasa nada, pero por Ecuador vamos a estar de manera irregular. Entonces el Estado ecuatoriano no va a saber cuántas personas extranjeras están pasando por su territorio, y si no sellamos pasaporte o no sellamos carta andina en el territorio ecuatoriano, no vamos a poderlo hacer en el territorio colombiano y vamos a tener la misma situación. Yo creo que el tema del corredor humanitario es algo que lo hablamos cuando se dio la situación de Tacna, y es una acción que los estados deberían tomar, porque funcionó en el pasado cuando se dio la migración de norte a sur. Ahora que estamos en un retorno y en un movimiento migratorio sur-sur, norte-sur, creo que es necesario que se mantenga el corredor humanitario. En cuanto a las voces del Estado o los voceros del Estado que con sus discursos fomentan la xenofobia, lamentablemente es cierto. Muchas veces ciertos funcionarios no van en línea con el discurso y las acciones que el Estado está tomando en materia de integración migratoria, sino que se guían por pasiones o no saben decir las cosas. Y una realidad que vivimos acá en el país es que la prensa es amarillista. Pero no solamente la prensa nacional, sino que hay medios de comunicación dirigidos por personas venezolanas, medios de comunicación alternativos, redes sociales, si es que se le puede llamar así, que fomentan esas opiniones desfavorables para nosotros. Hay una cuota de responsabilidad de parte nuestra por nuestro mal actuar, y digo nuestro para no ser arrogante y sacarme del saco, pero un pequeño grupo de venezolanos sí están haciendo las cosas mal, y lo que nosotros hemos pedido es que se aplique todo el peso de la ley. Pero hay otro grueso número de personas, o la gran mayoría, que estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, de eso nadie habla. Entonces, cada vez, y me parece muy curioso, que cada vez que hay un escándalo político o económico a nivel nacional, el tema de los migrantes se apodera de los medios de comunicación. Y se habla por horas y horas y horas y horas en todos los medios de comunicación, o en los principales medios de comunicación, sobre la situación de los venezolanos. Entonces es algo que no queremos dar por sentado que así sea, y por eso es que hemos solicitado a la Defensoría de que se pronuncie y pueda evaluar qué está sucediendo, de que se tome la situación de la migración venezolana como una política discriminatoria por parte del Estado. Entonces es algo que el mismo gobierno de la presidenta Boluarte ha descartado, pero sus funcionarios o los funcionarios que representan algunas instituciones del Estado no han acatado eso, y han usado los medios de comunicación para hacer comentarios discriminatorios hacia la población migrante. Recientemente hubo un programa de radio hace un par de días donde los comentaristas, exfutbolistas, hicieron comentarios que violentaban a las mujeres venezolanas, refiriéndose a ellas como prostitutas o como una mercancía. Y es una situación bien delicada. Por más que el Ministerio de Población Vulnerable y el Ministerio de la Mujer se haya pronunciado, seguimos viendo un silencio por parte de otros funcionarios, y no vemos sanciones o acciones que puedan exigir respeto. Y también seguimos viendo que ante esta situación
nuestra embajada y la Cancillería tampoco se pronunció. Entonces se sigue violentando el derecho de las personas venezolanas en el territorio, y empezando por nuestro Estado no hay quien proteja, más allá de un par de instituciones que mantienen la línea de poder emitir algunos comunicados. Sin embargo, a estas personas hasta ahora no se les ha sancionado o exhortado de manera formal que se retracten públicamente de lo que está pasando. Entonces, vemos que el tema de la población migrante se está volviendo un as bajo la manga cada vez que haya alguna situación inusual dentro del territorio nacional, y eso no viene de ahorita. Eso es una práctica que se viene trabajando desde anteriores gobiernos al de la presidenta Boluarte, pero que sí hemos visto que en la actualidad, con ese endurecimiento de las medidas migratorias, lo han tomado con mayor fuerza, o ha tomado mayor fuerza ante los medios de comunicación, y eso genera que en la población peruana haya esa percepción de que la población migrante, o que viene un venezolano y entonces el venezolano es malo. Y eso trae consecuencias, evidentemente, trae consecuencias para algunos migrantes para conseguir trabajo, trae como consecuencia también de que los alquileres cada vez se vuelven más complicados para que la población pueda alquilar, porque lo primero que te exigen, no te dicen no venezolanos, sino que te colocan obligatorio DNI, y el DNI solamente lo tienen las personas residentes, o sea, los peruanos en el país. Entonces, es algo que estamos viendo con mucha preocupación desde Magdebay, y lo que podemos hacer nosotros es exhortar al Estado a que pueda corregir esas acciones o medidas que han tomado algunos de sus funcionarios, y que pueda haber mayor cohesión en el discurso político y en las acciones. Porque las acciones dicen una cosa, pero el discurso político dice otra. Y a nuestra población hacer un llamado a que mantengan la línea de la cordura, el diálogo, la paz, y que recordemos de que si bien no estamos en nuestro país, debemos adaptarnos a y respetar también las normativas que hay acá. Eso no quiere decir que debemos aceptar cualquier injusticia que haya, para eso están los canales regulares para hacer la denuncia, pero sí debemos hacerlo de la manera correcta. Recordemos que somos extranjeros en casa ajena, entonces debemos hacerlo de la forma que se pueda escuchar, se pueda sentir, pero que no irrespetemos a la población también, y menos en el contexto en el que nos estamos moviendo hoy por hoy. Entonces es algo que nos lleva a todos a reflexionar sobre qué está pasando, qué estamos haciendo, qué está haciendo el Estado venezolano, qué están haciendo el sistema de Naciones Unidas, y por qué no hemos dado mayores pasos o mayores avances en materia de integración, si hemos hecho un sinfín de actividades e iniciativas, pero el impacto todavía no se denota en la calle, no se ve o no se siente, por lo menos en algunos sectores. Entonces, la situación económica del país está complicada, la situación política está complicada, la percepción y la discriminación hacia la migración se ha aumentado, y eso lleva a que la gente desee retornar al país. La gente no está retornando no porque no haya podido regularizar la situación migratoria, sino porque las condiciones en el país para muchos no están dadas para poder desarrollarse. Y esa es una realidad que estamos viviendo, y es algo que no podemos negar. No podemos negarlo ni decir que es resultado de aquellas personas que no pudieron regularizarse. Es necesario que la regularización migratoria de las personas extranjeras se mantenga activa, porque nos conviene como país o como Estado peruano poder saber quiénes son, dónde están, y poder generar políticas públicas que puedan integrar a la población migrante. Ahora, el paso que debemos dar ahora es, vuelvo a repetir, el diálogo entre los diferentes actores para poder buscar la manera de generar políticas públicas que integren a la población migrante, o integrar a la población migrante que ahora es residente en el país en las políticas públicas de Estado, cosa que no ha sucedido. Recientemente vimos que el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, y otras instituciones empezaron a censar también a familias venezolanas en el sistema de referenciación de personas vulnerables en el territorio. Eso es un avance, porque ya están integrando a la población extranjera como parte de la política pública de Estado. Y es algo que debemos hacer en los diferentes sectores, modificar las políticas que existen para poder integrar a la población dentro de las políticas públicas, porque si no está escrito, lamentablemente podemos tener mucha intención, pero no vamos a avanzar, y en eso no hemos avanzado. Daniel, sumamente agradecidos con usted por habernos concedido estos minutos, y de seguro seguiremos en contacto. Un abrazo y que esté bien. Muchas gracias. Feliz. Era Daniel Tarazona, amigos oyentes a quien escuchaban, venezolano en Perú, es el CEO de la organización no gubernamental Magdebay.
Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.